Hola, un nuevo día que el Señor nos da y un nuevo tema que queremos compartir con ustedes. Hoy hablaremos de Urim y Tumim. Hola, ¿cómo están todos? Sí, estamos muy contentos de poder compartir este nuevo video. Sabemos que es un tema que nos va a bendecir, principalmente a nosotros, que el Señor ya ha hablado a través de este tema y que también pues lo va a hacer a cada una de las personas que pueda ver este video. Así es, bueno, en el Antiguo Testamento Dios revelaba cuál era su voluntad a través de Urim y Tumim, que era algo que tenían los sacerdotes en su vestuario, en el pectoral. Y cuando una persona necesitaba saber algo, iba y consultaba a Dios y Dios hablaba a través del Urim y el Tumim. Pero ahorita Dios nos habla a nosotros a través de su Espíritu Santo, que ahora nos acompaña cada día, y por su palabra, por la Biblia. Por eso es tan necesario que oremos a Dios y leamos su palabra, la estudiemos para entender cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es. Y bueno, yo pienso que este tema en ocasiones se puede volver un poco conflictivo para nosotros porque no es fácil realmente. Lo uno, no es fácil hacer la voluntad de Dios, y lo otro, a veces tampoco es fácil discernirla. Aunque a veces sea tan evidente, no es tan sencillo, y creo que yo le decía a Cris que finalmente esa es como la meta de todos los cristianos, todos los días levantarnos y poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, ya para ir entrando más en este tema, hay como ciertas cosas que poco a poco nos van llevando a conocer esa voluntad de Dios, ¿sí? Decía Cris algo muy importante acerca del Antiguo Testamento, y ya pues ahora en el Nuevo Testamento, cómo nosotros podemos entender y escuchar, ¿cierto?, la voluntad de Dios. Así es, bueno. Primero que todo, para saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que consultarle a Dios, porque muchas personas no le preguntan a Dios, no le consultan, pero creen que todas las decisiones que vayan tomando en su vida es porque Dios lo quiso así. Y no, sí, muchas veces es porque nosotros lo queremos así, pero no porque Dios nos haya dicho toma este empleo o busca a esta persona o habla con esta. No, a veces nosotros mismos tomamos las decisiones y después es que queremos culpar a Dios de que, ay, pero Dios no me dijo, Dios no me advirtió, y es por eso, porque nosotros queremos que la voluntad de Dios viene inmediata con la decisión que vayamos a tomar. Entonces, si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, yo tengo que consultarle a Dios, porque si yo no le consulto, pues Dios cómo me va a responder. Así es. Y bueno, eso es muy cierto. Lo primordial, buscar a Dios, ¿sí? Pero en ocasiones el Señor pues nos empieza a dar señales, ¿sí? Nos empieza a guiar sobre cuál es esa voluntad perfecta, pero sabemos que a veces no, o sea, entendemos porque escuchamos lo que Dios nos está diciendo, pero de alguna manera nos hacemos los que no entendimos y finalmente tomamos la decisión que nosotros queremos. Pero eso después nos va a traer unas consecuencias, ¿sí? Creo que yo le decía a Cris que el mejor ejemplo que podemos tener de la voluntad de Dios y lo que implica hacerlo es el Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado, Él estaba pasando por situaciones, o sea, emocionales, tristeza, angustia, dolor, porque por eso el Señor Jesús nos puede entender de la manera que lo hace, porque Él se hizo carne para poder sufrir y vivir todas las cosas que nosotros hemos tenido que vivir sin pecar, claramente. Y en ese momento Él le dice al Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero después le dice, y esa es la clave para poder hacer la voluntad: no se haga como yo quiera,
sino como tú quieras. Entonces, creo que esa es la primera pauta que nosotros tenemos, entender que la voluntad de Dios me va a traer o me va a tener que presentar sacrificios. Sacrificios. Bueno, ¿y de qué manera le consultamos a Dios, Señor, cuál es tu voluntad? Pues a través de oración, a través de la lectura de la Biblia. Señor, voy a leer, háblame a través de tu palabra. A veces también el Señor puede hablar por medio de de sueños. sueños, a veces utiliza a otras personas para hablarnos, y es muy importante también para eso tener al Espíritu Santo, porque Él nos dice de qué palabra viene de Dios y qué palabra no, porque no va a resultar, no podemos escuchar a todo el mundo si nos vienen a aconsejar, pero resulta que esa persona está alejada de Dios. Entonces, ¿qué puede? Claro, totalmente. Ahí lo que dice Cris es como, digamos, tengo una situación importante, una decisión importante que tomar, pero pido consejo a una persona, digamos, que de pronto no cree en Dios, porque puede pasar, ¿no? Si tengo amigos que de pronto no creen en Dios y yo le voy a consultar algo trascendental de mi vida a esa persona, pues difícilmente va a ir relacionado con el propósito de Dios, porque de entrada esa persona no cree en Él. Entonces ahí debo que ser un poco coherente con las personas a las que voy a consultar, ¿sí? Que principalmente debe que ser a Dios, como decía Cris, pero sí puede ser de pronto a través de personas. Sí, bueno, y también para poder escuchar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, como decía ahorita mi esposa, tengo que estar dispuesto a obedecerla. Es la parte más difícil. Si yo le pregunto, le consulto a Dios, Señor, que era que eso es su voluntad, pero yo por dentro digo, no, es que sea o no sea, yo voy a meterme en este negocio o yo voy a meterme en esta relación. Entonces ahí pues de nada sirve consultar la voluntad de Dios, porque ya la persona tiene como decidido qué es lo que va a hacer. Entonces es importante, si nosotros vamos a preguntarle a Dios, Señor, esta es su voluntad, tenemos que estar dispuestos a entender y a sacrificar y a renunciar a esa decisión o a ese plan que yo tenía. Y muchas veces duele, porque nosotros muchas veces soñamos, tenemos anhelos de hacer ciertas cosas y el Señor dice no. Pero cuando eso pasa, es muy seguro que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros que lo que nosotros habíamos pensado. Así es muy cierto. Y ahí entonces empieza a mostrarse que una cosa es la voluntad perfecta de Dios y otra cosa es la voluntad permisiva de Dios. Entonces, la voluntad perfecta pues es cuando Dios va a estar en ese proceso de principio a fin. O sea, en todo momento el Señor va a estar guiando el proceso. Pero la voluntad permisiva de Dios es aquella que puede ser algo bueno que yo quiero y que el Señor permite que suceda, pero como no era el plan original que Él tenía, probablemente pues nos quedemos a mitad de camino solos, ¿sí? Y en esto hay que tener también bastante cuidado, porque hay muchas cosas que el Señor nos va a permitir hacer. Y por ejemplo, en el caso, volviendo otra vez al tema del matrimonio, el Señor nos va a permitir casarnos, nos va a permitir realizar un viaje, nos va a poder permitir obtener un trabajo, obtener un título. Todo esto puede ir dentro de la voluntad permisiva del Señor. Pero de todas esas cosas, ¿qué realmente estaba dentro del plan original? ¿Sí? Y bueno, es que es difícil lo que decía ahorita Cris, porque a veces sacrificar lo que nosotros queremos o poner lo que nosotros queremos por debajo, o sea, poner primero lo del Señor, siempre va a costar. Y hay algo que también aprendí ahora que les estaba explicando, les estaba comentando de la voluntad permisiva y la voluntad perfecta, es que a veces solemos pensar que ciertas situaciones son la voluntad de Dios, no todo. Entonces a veces decimos como no, esta enfermedad o esta tragedia o tantas cosas, y resulta que algo que nos debe quedar claro en esta oportunidad es que la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Él es que nosotros estemos bien, ¿sí? Él dice que tiene planes de bienestar para nosotros y no de calamidad.
Y en otra parte también nos dice que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Entonces quiere decir que, claro, hay diferentes procesos, diferentes situaciones que el Señor puede permitir, pero nunca podemos pensar que la voluntad de Dios para nosotros es que estemos mal, porque no es así. La voluntad de Dios para nuestra vida siempre va a ser que gocemos de bienestar. Sí, bueno, y vamos a ver Dios a quien no le revela su voluntad o Dios a quien no le contesta. En 1 Samuel capítulo 28, verso 6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Aquella persona que Dios le habla la primera vez y le dice cuál es su voluntad, pero él desobedece y sigue haciendo eso insistentemente. Sí, lo hace muchas veces. Dios le dice es por acá y se va por allá. Cada vez se va alejando más y se va alejando y llega a un punto donde ya Dios, o sea, está tan alejado de Dios que ya está muy, muy lejos de la voluntad de Dios. Entonces ya esa persona tiene que arrepentirse de su pecado, de su extravío donde está y volver a Dios de corazón sincero, porque muchas veces las personas llegan y no, yo busco a Dios para que me diga si es por aquí pero no buscan a Dios de corazón. Es como si la persona fuera a la iglesia y no, es que quiero que Dios me revele el número de la lotería. Sí, Y totalmente. ya, y solamente voy, me lo gano y listo, muchas gracias. Entonces no tendría sentido eso. Así es, y es que el Señor no es la vez pasada escuchaba una predicación y decían que muchas personas tienen a Dios o tenemos a Dios, ¿cierto? Porque debemos hablar primeramente por nosotros, como si fuera la lámpara de Aladino, ¿no? El que me puede conceder los deseos. Y resulta que no, el Señor es nuestra guía y el Señor conoce el futuro, pero Él no es ningún adivino para conceder nuestros deseos, sino que Él es nuestro creador. El arquitecto, el diseñador de lo que nosotros somos. Y eso es como todo, cuando algo no está funcionando bien, ¿a quién debemos ir? A aquel que lo diseñó. Y pues en este caso tenemos que ir a nuestro creador cuando las cosas no están funcionando bien. Y por ejemplo, en el caso puntual que Cris decía, es cuando el Espíritu Santo ya se ha ido de la vida de esa persona, porque por ejemplo leíste sobre Saúl porque ya no logró escuchar a Dios, porque el Espíritu Santo ya no estaba con él. Entonces tenemos que entender que es tan importante, que es nuestro amigo, y que si Él está ahí con nosotros, pues vamos a poder escuchar todo lo que venga de parte de Dios. Pero si el Espíritu Santo no está, estamos solos en el mundo. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces esa es la invitación que queremos hacer, lo que nos dice la Biblia. Comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Si Dios nos dice que es por la izquierda, por la derecha, sigamos el camino que Él nos traza, pero no sigamos nuestro propio instinto, porque al final por nosotros mismos nada podemos hacer. Todo lo que podamos lograr será de la mano de Dios. Así es. Y por lo menos, no sé en el caso de Cris, pero a mí personalmente hacer la voluntad de Dios siempre me ha traído paz. Entonces a veces decimos, bueno, pero ¿cómo siento que hice lo que era? Tienes que tener paz, porque la voluntad de Dios trae eso. Entonces generalmente a uno le preguntan, digamos en el caso del matrimonio, ¿no? Le preguntan a uno cuando yo me iba a casar que cómo sabía que esa era la voluntad de Dios. A uno le preguntan ese tipo de cosas. Y pues lo que yo podía contestar en ese momento y que contesto en estos momentos es que la voluntad de Dios trae paz. Entonces cuando usted se siente intranquilo, cuando usted siente como que las cosas no van a salir bien,
porque es como una presión que siente uno en el pecho, y eso es el Espíritu Santo, hablándole y diciéndole, oiga, no, eso no era. Entonces, el Espíritu Santo nos da la paz cuando la decisión que hemos tomado es la correcta. Y no con eso estamos diciendo que entonces hacer la voluntad de Dios va a ser solamente felicidad, porque no, antes al contrario, hacer la voluntad de Dios cuesta, a veces nos va a traer muchas lágrimas, ¿sí? Pero lo bonito de hacer la voluntad de Dios no es el proceso, porque el proceso puede ser difícil. Lo bonito de hacer la voluntad de Dios va a ser el resultado, porque el resultado va a ser que vamos a poder, primero que todo, llegar al cielo, que pues es la meta que tenemos todos. Y adicional a eso, como dice una parte en la palabra, que podamos añadir cada día a nuestra vida sabiduría, que podamos contar los días así, ¿no? Hay un versículo que dice que podamos contar los días con sabiduría. Todos recuerdan que Salomón al final dijo que todo era vanidad de vanidades, ¿sí? Porque fue una persona que, aunque Dios le mostraba cuál era el camino, pues se inclinó mucho por tener todo lo que él deseaba. Entonces, no queremos que nos pase eso, sino que de verdad podamos sentirnos satisfechos de lo que hicimos en el transcurso de nuestra vida. Sí, para finalizar, como decía en una predicación, obedecer a Dios cuesta, pero no obedecerle cuesta mucho más. Y yo termino con esta otra, y es de un libro que les recomiendo que se llama La oración es la clave del éxito, y en este libro hay una frase que dice, si no oras, no hagas nada. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, hay que orar, porque si no, no vamos a poder hacer las cosas bien. Y yo también termino hoy no queremos terminar enviándole un saludo a todos los amigos y familiares que nos han dejado sus mensajes, comentarios, que es muy bonito, que palabras de ánimo, y bueno, entonces esperamos que el Señor nos ayude a seguir haciendo su voluntad, ¿cierto? Sí. Que no es fácil, pero que estemos dispuestos. Bueno, entonces muchas gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga. Chao.